Abrimos con un escándalo que sacude a Colombia. El ex canciller Leiva destapa en una carta explosiva las luchas personales y políticas del presidente Petro, el gran amigo de Maduro, mientras la sombra de Laura Sarabia y Armando Benedetti desatan una tormenta en el corazón del poder. Y lo sorprendente no es solo lo que se dijo en esa carta, porque ya todos lo sabemos o lo intuíamos, es algo más. Y un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos compartió una exclusiva de la evaluación de inteligencia clasificada del FBI sobre la relación de la dictadura venezolana con el Tren de Aragua. Nada de lo que se corría por ahí como rumor. El FBI evalúa que en los próximos 6 a 18 meses, escuche, intentarán utilizar miembros del Tren de Aragua en Estados Unidos como actores indirectos para amenazar, secuestrar y matar miembros de la diáspora venezolana en Estados Unidos que son críticos abiertos de Maduro y su régimen. Me suena a algo. Y ayer les pedí que compartieran sus historias de extorsión con nosotros. De hecho, también hicimos una encuesta acerca de este cáncer de la sociedad muy marcado en la nuestra. Compartiré con ustedes un par, o de hecho 3 historias, porque esto se trata también de dar voz y de visibilizar los problemas que afectan a esta comunidad. Como siempre les digo, me importa mucho leerlos y pulsar sus vivencias y sus opiniones. Comenzamos. Estamos ante uno de los más grandes escándalos del continente, un terremoto político que, de verdad, sacude los cimientos del gobierno de Gustavo Petro y expone con muchísima crudeza implacable la podredumbre que carcome al poder en Bogotá. El ex canciller Álvaro Leiva, un hombre que conoce los entresijos del Estado como pocos, ha lanzado una carta bomba que no solo confirma los rumores más oscuros sobre Petro, de los cuales yo he hablado muchísimas veces, sino que lo retrata como un líder incapaz, atrapado en adicciones, depresión y relaciones tóxicas que comprometen la estabilidad de Colombia. Esto no es un chisme de pasillo, es una denuncia pública, detallada y brutal, que exige respuestas inmediatas y acciones contundentes. La carta que sacude a Colombia, Petro, las drogas y el abismo personal. Álvaro Leiva, quien fue ministro de Relaciones Exteriores hasta mayo de 2024, publicó una carta este 23 de abril de 2025 que comienza con un tono diplomático y sí, casi nostálgico. Habla de su llegada a la Cancillería, de su relación con Petro y de los días en que el hoy presidente participó en el grupo guerrillero M-19. Pero el tono cambia drásticamente cuando Leiva suelta la primera bomba. Fue en París, donde pude confirmar que usted tenía el problema de drogadicción. Su recuperación, lastimosamente, no ha tenido lugar. Según Leiva, durante un viaje oficial, Petro desapareció durante 2 días en la capital francesa, dejando a el entonces canciller en una situación embarazosa. La inteligencia francesa tuvo que intervenir para encontrarlo, y el lugar donde lo hallaron fue, en palabras de Leiva, bochornoso, aunque no da detalles específicos del lugar, pero yo supongo que usted se debe imaginar. Este incidente no es un rumor de redes sociales, es una acusación directa de un ex canciller que estuvo al lado de Petro en momentos clave. Leiva no se detiene allí. Revela que Petro padece muy frecuentes tiempos de soledad, ansiedad, depresión y otras manifestaciones de difícil superación, algunas de alto riesgo. Estas palabras no son un ataque personal, son una alarma sobre la capacidad de un presidente para gobernar un país que está sumido en una crisis, no como la de nosotros, pero en una crisis. Si Petro no puede controlar sus propios demonios, ¿cómo puede entonces liderar a un gran país como Colombia? Los rumores sobre su adicción no son nuevos. Desde 2023, la periodista María Jimena Duzán ya había señalado que varias fuentes confirmaban que las desapariciones públicas de Petro estaban vinculadas a problemas con el alcohol y con los estupefacientes, publicación que colocó en Infobae el 5 de noviembre de 2023. Desde ese entonces, Petro respondió en un X con un tibio: mi única adicción es el café por las mañanas. Pero su comportamiento errático, ausencias inexplicables, discursos incoherentes han alimentado las sospechas. Hoy,
Leiva no solo confirma esos rumores, sino que los eleva a un nivel de gravedad institucional. Si estas afirmaciones se tomaran en serio, yo les digo que Colombia tendría que iniciar un juicio por incapacidad para ejercer el cargo y potencialmente destituir a Petro. Y tal parece que la senadora María Fernanda Cabal va por esta labor, ya que ha dicho en una carta dirigida al presidente del Senado, pero también al secretario general del Senado también, que se le realice un examen toxicológico completo para descartar o confirmar el consumo de sustancias psicoactivas, así como una evaluación psiquiátrica integral con el fin de determinar su plena capacidad cognitiva, emocional y funcional para ejercer el cargo. Pero las revelaciones de Leiva no se limitan a la adicción de Petro. El ex canciller apunta directamente al corazón del poder: Laura Saravia y Armando Benedetti, dos figuras que, según Leiva, tienen a Petro secuestrado. Sobre Saravia, actual canciller y una de las personas más cercanas al presidente, Leiva suelta una acusación devastadora. Laura Saravia era la dueña de su tiempo y le satisfacía algunas necesidades personales. Esta frase, que muchos interpretarán como una insinuación de una relación amorosa, es un misil directo a la credibilidad de Saravia, quien ha escalado meteóricamente en el gobierno de Petro por lo que sea. Saravia ha ocupado al menos 4 cargos diferentes, desde jefa de gabinete hasta canciller, un ascenso que El País describió en enero de 2025 como fulgurante para una mujer de apenas 30 años. Leiva asegura que Saravia controlaba el acceso a Petro, haciéndolo esperar a él horas para reuniones, lo que impedía trazar una política exterior coherente. Sobre Benedetti, Leiva es igualmente implacable. Concluí que se trataba de un enfermo. Sigue igual, fueron sus palabras. Benedetti, un político de larga trayectoria, ha sido señalado por escándalos de corrupción, comportamiento errático, y Leiva lo describe como parte del círculo que manipula a Petro. Según el ex canciller, ambos, Saravia y Benedetti, son cuestionados funcionarios que han hecho un terrible daño al presidente, abusando de su poder y de su influencia. En redes sociales, el colombiano de bien, no el petrista obviamente, está indignado. Algunos han ido más allá, preguntándose si Saravia es la moza o la jíbara de Petro, una especulación que refleja el nivel de desconfianza que genera su figura. Leiva también cuestiona el pasado de Petro en el M-19, su pasado guerrillero, afirmando que, pese a su relación con los líderes del grupo guerrillero, no pertenecía a sus primeras filas, como si fuera un mindundi. Esta revelación busca desmontar el mito de Petro como un líder revolucionario de peso, pintándolo más como un oportunista que como un protagonista de esa etapa. Pero el golpe más duro viene en el ámbito de la gobernanza. Leiva asegura que nunca pudieron sentarse a trazar una política exterior del Estado, un fracaso que atribuye al control de Saravia y al, escuchen bien, deterioro personal de Petro. Según el ex canciller, las intervenciones públicas recientes de Petro constituyen un abuso de poder, y sus palabras, que incitan a la lucha de clases, demuestran que no mide adecuadamente su alcance. Este diagnóstico es alarmante. Un presidente incapaz de liderar, atrapado por sus adicciones y manipulado por un círculo íntimo, pone en riesgo la estabilidad de Colombia y del continente. Recordemos que era uno de los mediadores para la crisis de Venezuela. La carta de Leiva no es un hecho aislado. Desde 2023, analistas han advertido sobre la posibilidad de un juicio político contra Petro. Según un artículo de La Razón, publicado el 21 de agosto de 2023, la Constitución colombiana permite iniciar juicios por causas penales, faltas administrativas o faltas a la magistratura del cargo, incluyendo la figura de indignidad, que abarca comportamientos contrarios a las expectativas de un presidente. Si las acusaciones de Leiva se probaran, Petro podría convertirse en el primer presidente colombiano destituido por el Congreso, un escenario que ya plantean los usuarios de X. Tendrían que enjuiciar o tendrían que iniciar un juicio por incapacidad y terminar en su destitución, ha dicho más de uno. El escándalo no surge de la nada. Los rumores sobre los problemas de Petro con las drogas han circulado desde hace muchos años, de hecho. María Jimena Duzán escribió también una carta pública instando a Petro a sincerarse con el país, argumentando que su adicción, de ser cierta, podría ser tratada como un problema de salud pública y no como un estigma. Pero Petro lo negó.
Su historial de ausencias inexplicables, como las desapariciones públicas que Dusan documentó y su comportamiento errático, han alimentado, por supuesto, todas estas especulaciones. Es Bolívar el que en el fondo convoca la consulta popular y es el alma popular la que fundó la Gran Colombia, la que fundó el concepto de libertad, de república sin rey y de democracia, la que hoy queda convocada. Aunque esto, aparte de errático, incoherente y populista, es una copia al carbón del chavismo, madurismo y de sus delirios bolivarianos. Además, su gestión ha estado marcada por escándalos, desde el caso de su hijo, Nicolás Petro, qué casualidad, detenido por lavado de dinero, hasta las acusaciones contra Saravia por abuso de poder en 2023, cuando fue señalada por interceptaciones ilegales. El rol de Saravia es particularmente preocupante, según el diario El País, de fecha 25 de enero de 2025, publicaba que Saravia es la número 2 de Petro, una figura omnipresente que maneja desde las agendas diplomáticas hasta los detalles personales del presidente, como organizar los traslados de su hija o pagar las cuotas escolares. Vaya, vaya. Su ascenso sin experiencia diplomática previa ha generado críticas de expertos en relaciones internacionales, quienes ven su nombramiento como un canciller en 2025 como todo un acto de favoritismo. Y es bastante obvio. Las acusaciones de Leiva de que Saravia satisface necesidades personales, lo dijo textualmente, añaden una capa de sordidez a su influencia, sugiriendo una relación que trasciende lo profesional y que compromete la transparencia del gobierno. Y es que el país no adoctrinado, el que no muerde de la izquierda ya lo sabía. Desde afuera muchos lo veíamos. Era un secreto a voces lo de la adicción de Petro, el control de Saravia y el chantaje de Benedetti. Pero la confirmación de un ex canciller eleva esa crisis a otro nivel. Petro, hasta el momento de grabar este video, no ha hecho una referencia directa, simplemente dijo hace escasas horas que él solo era adicto al amor, pero no ha respondido a la carta, un silencio que solo alimenta la percepción de debilidad y de culpabilidad. Si me permiten, este escándalo es la prueba irrefutable de que el socialismo de Petro no solo ha fracasado en lo económico con una inflación galopante y un desempleo que no cede en Colombia, sino que ha hundido a ese país en un pantano moral, ese mismo pantano que Chávez nos dejó a nosotros como legado. Petro llegó al poder en 2022 prometiendo un cambio, pero lo que ha entregado es un gobierno caótico, liderado por un hombre que, según su propio ex canciller, no puede liderarse a sí mismo. La normalización de esta decadencia, un presidente adicto, un canciller que parece más una concubina que una diplomática, un círculo de poder que manipula al jefe de Estado, es el reflejo de una sociedad adormecida que ha perdido la capacidad de indignarse ante todo lo que está mal. La izquierda, que tanto defiende a Petro, ha ignorado las señales desde el principio. Su paso por la alcaldía de Bogotá, en 2012 al 2015, fue un desastre. Derroche de dinero público, proyectos fallidos como el metro y una gestión marcada por la improvisación. Ahora, como presidente, Petro repite el mismo patrón a escala nacional, pero con un agravante. Su deterioro personal pone en riesgo la estabilidad de un país que no puede permitirse más errores. Nuestros hermanos colombianos, de bien, y no solo ellos, todos debemos exigir claridad y acción. Petro debe someterse a una evaluación médica pública y el Congreso debe iniciar un proceso de destitución si se comprueba su incapacidad. Colombia no puede ser rehén de un líder que, en palabras de Leiva, está secuestrado por sus propios vicios y un entorno tóxico. Colombia merece más, al igual que nuestra Venezuela. Este no es un problema personal de Petro, es una crisis institucional que afecta a 50 millones de colombianos. ¿Se recuerdan el incidente del tuit? Bueno, mientras el país enfrenta desafíos como el narcotráfico, la inflación y la inseguridad, con un aumento del 12% en homicidios en 2024, Colombia necesita un presidente que esté a la altura, no uno que se pierda en París y sea rescatado por la inteligencia francesa. Leiva ha hecho un servicio a Colombia al exponer esta verdad, pero ahora le toca a los ciudadanos y a los políticos de bien, así como a las instituciones pertinentes y los periodistas, hacer algo más, porque un Petro fuera de la dirección de Colombia es buena noticia para los colombianos, y un amigo menos del régimen de Maduro es una buena noticia para todo el continente.
Por cierto, muchos de ustedes me han comentado que nuestros videos no están apareciendo en el home de YouTube y que tampoco reciben las notificaciones. De hecho, nosotros hemos visto caer drásticamente las visualizaciones pese a que seguimos creciendo en suscriptores. Así que por esto queremos pedirte que nos ayudes a difundir nuestro trabajo de periodismo libre, dándole like a este video, comentando y compartiéndolo con los tuyos para así romper el cerco mediático que nos está jugando en contra últimamente. Ahora, el FBI considera que algunos funcionarios del gobierno venezolano probablemente facilitan la migración de miembros de la violenta banda Tren de Aragua desde Venezuela a Estados Unidos con el objetivo de promover al régimen de Maduro y socavar la seguridad pública en Estados Unidos, según ha sabido Fox News Digital. Un alto funcionario del gobierno compartió en exclusiva con este canal el miércoles fragmentos no clasificados de la evaluación de inteligencia clasificada del FBI sobre la relación del gobierno venezolano con el Tren de Aragua. Para asumir el cargo, el presidente Donald Trump, recordemos, designó al Tren de Aragua, así como a otras bandas de migrantes presentes en todos los Estados Unidos, como una organización terrorista extranjera, cosa que le daba poderes especiales. Fox News Digital ha sabido que el FBI considera que algunos funcionarios del gobierno venezolano probablemente estén utilizando a miembros del Tren de Aragua como agentes del régimen de Maduro en un esfuerzo por desestabilizar Chile, Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos. Este funcionario afirmó que el FBI considera que esto demuestra la disposición del presidente venezolano, o del tirano, pero esas fueron las palabras de él, Nicolás Maduro, a violar la soberanía territorial de los países vecinos de Venezuela para impulsar las políticas del régimen. El FBI estima que en los próximos 6 a 18 meses, y esto es muy delicado, funcionarios del gobierno venezolano probablemente intentarán utilizar a miembros del Tren de Aragua en Estados Unidos como agentes intermediarios para amenazar, secuestrar y asesinar a miembros de la diáspora venezolana en los Estados Unidos que critiquen abiertamente a Maduro y a su régimen. El FBI prevé una expansión de actividades similares en toda Sudamérica, así que hay que estar muy pendientes. Estos hallazgos deberían conmocionar a los estadounidenses, pero no a las fuerzas del orden, declaró un alto funcionario del gobierno a Fox News Digital. Reflejan la opinión de numerosas otras evaluaciones de inteligencia, también de diversas agencias. Cualquier detalle adicional o ejemplo específico sí permanece en un documento clasificado y no fueron revelados, pero les quiero contar esto. Nicolás Maduro es un dictador marxista que se apoderó de una Venezuela otrora próspera y solo trajo consigo el colapso económico total y la toma de poder por parte de pandillas, declaró ese funcionario del que les hablaba anteriormente. Destruyó Caracas, ahora invadida por las drogas y la violencia, y quiere hacer lo mismo en todos los Estados Unidos, enviando a sus criminales más violentos y peligrosos a nuestras comunidades. Un Marielito 2.0, y ya lo hemos hablado muchas veces. El líder venezolano, considerado un dictador por los legisladores estadounidenses, supuestamente ocupará el cargo hasta 2031, pero eso está en veremos. La administración Trump seguirá ejerciendo todas las facultades a su alcance para garantizar que estos terroristas del Tren de Aragua, que se encuentran entre los peores del mundo, se mantengan fuera de nuestro país, declaró el funcionario a Fox News. El pueblo estadounidense votó abrumadoramente para que Estados Unidos vuelva a ser seguro, y eso es exactamente lo que haremos. Fox News Digital también habló el miércoles con un funcionario de la Oficina de Inteligencia Nacional, la OTNI, quien habló bajo condición de anonimato. ¿Pero qué ha dicho? ¿O qué podemos extraer de allí? Pues bien, el funcionario de la OTNI declaró a Fox News Digital que la evaluación del FBI se basa en sus operaciones policiales nacionales en contra del Tren de Aragua en los Estados Unidos. Esta información e inteligencia son las más sólidas y precisas, dado su enfoque en la seguridad nacional y en la delincuencia, a diferencia de evaluaciones de inteligencia limitadas de otros elementos de inteligencia que, por ley, se centran únicamente en la recopilación de intel, de data extranjera, y que hasta la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca contaban con recursos muy limitados para estudiar el caso del Tren de Aragua, declaró este funcionario. Mientras tanto, el funcionario de la OTNI informó a Fox News Digital sobre un hecho no clasificado de su evaluación sobre la relación del Tren de Aragua con el gobierno venezolano.
El funcionario afirmó que la ODNI considera que los líderes del Tren de Aragua históricamente se han ubicado y se han beneficiado ampliamente de las condiciones de Venezuela creadas por el régimen venezolano. El régimen da refugio al Tren de Aragua, ayudándolos e instigando sus crímenes y actividades terroristas contra los Estados Unidos, permitiéndoles prosperar en su carrera delictiva. El funcionario también afirmó que, a diferencia de la mayoría de los países, el régimen de Maduro ha estado deseoso de recibir de vuelta a los criminales violentos del Tren de Aragua, lo que demuestra aún más que los ven como aliados. Esto refleja el comportamiento de los talibanes en Afganistán y otros estados fallidos de Oriente Medio como Siria y Libia, que han recibido a los terroristas con los brazos abiertos. The Associated Press informó recientemente sobre una evaluación clasificada del Consejo Nacional de Inteligencia, citando fuentes anónimas también, que indicaba que no se encontró cooperación entre el Tren de Aragua y el gobierno venezolano. ¿Recuerda usted que esa noticia estuvo por allí rondando y la gente se alarmaba? Bueno, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, criticó duramente ese informe, afirmando que los funcionarios que compartieron ilegalmente la información clasificada la utilizaron como arma para socavar a Trump. El uso de inteligencia como arma para socavar la agenda del presidente es un atentado contra la democracia, declaró Tulsi Gabbard. Quienes están detrás de esta filtración ilegal de inteligencia clasificada, tergiversada y manipulada para transmitir el hallazgo exactamente opuesto, responderán ante la justicia con todo el peso de la ley. Alguien me preguntaba en estos días en los comentarios sobre esto, y aquí está la respuesta. El funcionario de la ODNI afirmó que la información de evaluación no clasificada, compartida con Fox News Digital el miércoles, consiste en hechos basados en inteligencia que los filtradores ilegales y los medios de propaganda convenientemente no incluyeron porque obstaculiza su narrativa sesgada y su intento de engañar al pueblo estadounidense. Y de hacerle el juego a la izquierda, en este caso a la tiranía de Maduro. La divulgación de la información no clasificada se produjo después que la administración Trump presentara sus primeros cargos por crimen organizado, también conocido como cargos RICO, que incluyen conspiración para cometer asesinatos, tráficos de personas a nivel, ustedes saben que no lo puedo decir en YouTube, agresiones, tráficos de estupefacientes y más, contra miembros del Tren de Aragua y sus asociados en Nueva York el día martes. Ese caso formó parte de la operación Take Back America, que según la ODNI es una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales y, por supuesto, proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos. Los cargos presentados contra 27 presuntos miembros y exmiembros del Tren de Aragua incluyen tráfico de personas, tráfico de carácter, ustedes saben, y asesinato. La Fiscalía Federal de Nueva York o del Distrito Sur de Nueva York informó que 21 de los 27 presuntos pandilleros que recientemente enjuiciaron y sus asociados se encuentran actualmente en custodia federal. El comunicado indicó que 16 ya se encontraban bajo custodia federal, penal, migratoria o estatal y 5 fueron arrestados en los últimos días. La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, comentó sobre los cargos RICO. Las acusaciones y arrestos de hoy abarcan 3 estados y devastarán la infraestructura del Tren de Aragua mientras trabajamos para desmantelar y expulsar completamente a esta organización de nuestro país. Tren de Aragua no es solo una pandilla callejera, declaró Bondi. Es una organización terrorista actualmente estructurada que ha destruido familias estadounidenses con violencia brutal. Se han involucrado en la trata de personas y han distribuido estupefacientes, drogas letales en nuestras comunidades. Así va el temita del Tren de Aragua el día de hoy. Pero el día de ayer les traje una noticia bien particular sobre las extorsiones en Venezuela, algo indignante que toca, como me dijo uno de las decenas de los casos, la dignidad del venezolano. Historias de nuestra comunidad que resuenan. Por eso, si no eres parte de esta comunidad todavía, suscríbete para que así entres en esta conversación que al final es una conversación para todos. 3 casos muy cortos de lo que no debe ser el país que queremos. Por extra seguridad, me reservo los nombres, aunque hayan escrito de manera pública, porque no es secreto para nadie que las ovejitas de Diosdado se la pasan viendo nuestros videos.
Saludos, ovejas, libérense. Vamos con el primer caso. Mi esposo fue a denunciar la pérdida de las placas del carro al CICPC y adivinen qué, lo metieron preso. Pidieron $400 para sacarlo y querían quedarse con el carro. Luego lo pasaron a la fiscalía y ahí pedían $400 más para entregar el vehículo. Lo entregaron sin bloque y los seriales estaban bien. A los peritos también tuvimos que darle $100 y la grúa $200 y el estacionamiento $400 más. Cuando por fin logramos retirar el carro, lo habían desvalijado. Ahora nos da miedo poner la denuncia. Y ahora vamos con el segundo caso. Otra persona nos comentaba el día de ayer, en el video del día de ayer. Me cobraron $200 por rescatar mi pasaporte o el pasaporte de mi mamá. Lo secuestraron. Después me cobraron $400 para sacar el mío y no me llegó a tiempo. Tenía que regresarme a Estados Unidos, había ido a enterrar a mi mamá y estaba de permiso y tuve que pagar $500 para que me dejaran salir con el pasaporte norteamericano. Y un tercer caso de ustedes que nos dice lo siguiente. El CENIAT de Valencia, Estado Carabobo, me estaba solicitando $500 para poder obtener un certificado de residencia, un trámite que no va más allá del costo del pago de ciertos documentos, fotocopias, carpeta y tarifa según la ley. Pero el adicional fue lo que prevaleció, con una amenazante excusa de que gestionar toma mucho tiempo. Y bueno, ya usted sabe, para acelerar, yo debía pagar esa tarifa que no se registra en ninguna parte. Finalmente desistí, no pude con tanta corrupción y perdí mi oportunidad laboral por falta de ese documento que estoy en todo mi derecho de solicitar. Así es. Yo puedo comprender a las otras personas que opinan en que sale más barato pagar esa extorsión y continuar con su proceso. Pero también está en juego el valor de la dignidad. Bravo por ese mensaje. Señores, esto no son accidentes. Es un diseño del régimen chavista que lleva 26 años destruyendo nuestras instituciones y queriendo hacer lo mismo con nuestra moral. Según Transparencia Internacional, Venezuela ocupa el puesto 177 de 180 en el índice de percepción de corrupción de 2024, con un puntaje de apenas 13 sobre 100 puntos, el peor de América Latina. El informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU ya lo había advertido. Las instituciones venezolanas, desde el Poder Judicial hasta los cuerpos de seguridad, operan como herramientas de represión y enriquecimiento ilícito. Y mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro sigue en el poder, raspando la olla de un país que ya no tiene nada más que ofrecer. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que nos roben la dignidad? Estas historias de ustedes no son casos aislados, son el grito de un pueblo que ya no aguanta más. Debemos exigir justicia. Debemos exigir que el CICPC, el CENIAT, el SAIME respondan por esos abusos. Debemos exigir un país en donde denunciar no sea un delito, como decía otra de las historias, donde un pasaporte no sea un lujo y donde la dignidad no tenga un precio. Hoy cerramos con un compromiso, seguir destapando estas verdades porque mientras haya un venezolano que sufra, aquí estaremos para alzar su voz. Nos vemos mañana porque la lucha sigue. ¿Quieres saber cómo están destruyendo Canaima, por ejemplo? Te lo dejo en el video recomendado que viene a continuación. Dale clic y te enteras. Libertad o nada, señores. Esto es